Hola, ¿qué tal amigos de CEPROINCA? En el video de hoy queremos hablar acerca de las generalidades en el diseño por viento o consideraciones de las cargas por la acción del viento de acuerdo con el ASCE 716. Lo primero que debes conocer son los términos básicos que te van a ayudar a comprender las disposiciones de este código. Ok, entonces aquí vamos a conseguir una serie de métodos para la consideración del viento en estructuras y cualquiera de ellos requiere que tú primero manejes los términos básicos, digamos las generalidades, que sepas determinar ciertos coeficientes, que sepas clasificar tu estructura y de esa manera poder pasar al siguiente punto en el que ya conoces el procedimiento que aplica. Por eso te traemos los términos básicos y no solo eso. Quédate hasta el final porque si aún no lo has hecho, te diremos cómo puedes registrarte en nuestro próximo webinar en el que te mostraremos cómo determinar las cargas de viento correctamente y en solo minutos sin pasarte meses leyendo en círculos y en inglés el código ASCE 7. Realmente los procedimientos pueden ser mucho más sencillos, así que bueno, no te pierdas esta invitación. CEPROINCA. El código aplicable a ASCE 716, que es este que estamos viendo en pantalla, fíjense que dice que nos da las mínimas cargas de diseño y los criterios asociados para edificaciones y otras estructuras, ¿ok? Entonces, ustedes en su país deben tener una norma, digamos, equivalente a esta. En el caso de nosotros, se llama criterios y acciones mínimas, ¿ok? Aquí en Venezuela, y se complementa con la norma de la acción del viento sobre las estructuras. Tenemos dos normas, pero la idea es que usted sepa el criterio que maneja esta norma, porque digamos es lo último que se está manejando, lo que manejan en Norteamérica, y seguramente si hay algún cambio en nuestras normativas va a ir hacia esto que se está demostrando en estos países que mantienen actualizada su normativa, ¿ok? Entonces es importante que usted conozca cómo se calcula bajo este criterio y que también sepamos adaptarlo a nuestras normativas locales. Para la clase que nos concentra hoy, que sería la parte de viento, fíjense que nos interesan estos capítulos del articulado en específico. Tenemos las cargas de viento, requerimientos generales, capítulos 27, 28 son los métodos para poder diseñar el sistema principal resistente a viento. El capítulo 27 nos habla del procedimiento direccional. El procedimiento envolvente es otro de los procedimientos que se narran aquí. Cargas de viento en edificaciones o accesorios de edificaciones y otras estructuras, componentes y cerramientos y procedimiento de túnel. ¿Okay? Fíjense que entonces tenemos requisitos generales en el capítulo 26 y el capítulo 27 al 31 nos da la aplicación de la acción del viento sobre las diferentes estructuras que aplicarán o que no entrarán dependiendo de cada tipo de procedimiento. Por ejemplo, les adelanto que el procedimiento del túnel de viento aplica para todos, ¿no? Para cualquier tipo de estructura, pero cuando entramos a un método direccional, a un método envolvente, ya no aplican a todo tipo de estructuras y usted tiene que conocer, ¿ok? Lo que les comentaba es que en sus países ustedes tienen que tener una norma de acción del viento sobre las construcciones. ¿Por qué necesitamos conocer esta norma y no nos podemos guiar únicamente por el ASCE 716? Porque en el caso de su norma local, usted tiene los mapas con las velocidades básicas del viento y esas velocidades básicas del viento dependen de sus regiones, ¿ok? No podemos tomar las de Estados Unidos, entonces usted va a tener que tener una base de datos con esa información. Y vamos a tener que tener mucho cuidado cuando mezclemos las dos normas, es decir, estas características de nuestra normativa local aplicadas con la metodología de la SCE, se recomienda entonces que usted también lea y domine su normativa local, ¿ok? Bueno, antes que nada tenemos que comprender algunas definiciones básicas. Por ejemplo, acción del viento o eólica. ¿Qué es lo que definimos como acción del viento? Es una acción accidental que produce el aire en movimiento sobre los objetos que se le interponen y que consiste principalmente en empujes y succiones. Evidentemente, ustedes estarán de acuerdo en que si yo tengo, por ejemplo, un viento en esta dirección, digamos de derecha a izquierda en la pantalla, vamos a tener que
para algunas la superficie que está contra el viento se está empujando y la superficie opuesta se está succionando. Esa es la acción que queremos estudiar que ejerce el viento sobre la estructura. ¿Cuál es el problema? Que esta acción no es estática únicamente, el problema es que esta acción es dinámica y por eso los procesos son bastante complejos, ¿ok? Digamos que se pasa esta acción dinámica en la que el viento cambia la velocidad, cambia, digamos, la dirección de acción y el sentido de acción, no es estático en el tiempo, sino que es dinámico. Entonces, pasar eso a un método es lo que es complicado y por eso vamos a ver que tienen tantos factores, tantos conceptos que tenemos que entender, pero bueno, es la manera de que tenemos de aplicar el viento para obtener fuerzas bajo las cuales diseñar, ¿no? ¿Okay? Entonces es algo que tenemos que aprender. Otro concepto que tienen que dominar es ráfaga. Ráfaga es la acción de corta duración debido a un aumento súbito de la velocidad del viento. ¿Okay? Imagínense que viene el viento y hay un aumento de esa velocidad, eso es lo que conocemos como una ráfaga de viento. Luego tenemos que conocer lo que se define como la velocidad básica del viento. Esa es la que utilizamos para el diseño. Ustedes van a ver que cuando calculemos presiones, es decir, presiones por viento, siempre está incluido esta V. Esta velocidad estandarizada, por supuesto, es probabilística. ¿Por qué? Porque es como el mapa de la acción sísmica. Tenemos un mapa y tenemos una probabilidad de excedencia de ese evento durante un intervalo de tiempo. Entonces, digamos que esto es una variable, la velocidad básica del viento. Específicamente, la que la norma establece como velocidad básica del viento es la velocidad de una ráfaga de 3 segundos a 10 metros de altura sobre el nivel del terreno en exposición C. La velocidad de ráfaga de 3 segundos a 10 metros, ¿okay? Es como que si estuviésemos haciendo esta medición, se realiza porque 3 segundos es el tiempo patrón de recorrido del viento, ¿okay? Que, si lo decimos en otras palabras, es el tiempo que requiere un volumen de aire de 1609 metros de longitud, es decir, una milla, para pasar por una estación fija. Entonces se realiza esta medición y obtenemos esa velocidad básica del viento. Otra definición que tienen que manejar es la altura media del techo H. Esa altura media es el promedio de la altura del alero del techo, fíjense aquí está la altura del alero, y la altura hasta el punto más alto, la H max, ¿okay? Hasta la cumbrera, de la superficie del techo, excepto que para ángulos de techo menores o iguales a 10 grados, la altura media del techo se puede tomar como la altura del alero de techo. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos que la altura promedio va a ser igual la altura media, va a ser igual al promedio de las dos alturas si es que ese ángulo es mayor que 10 grados, o lo podemos tomar igual a la altura del alero si ese ángulo, fíjense aquí está alfa, si este ángulo es menor o igual a 10 grados. ¿Sí? ¿Vale? Tenemos ya claro cuál es esa altura media del techo. ¿Por qué la tenemos que tener clara? Porque ella es la que nos va a clasificar cuando una edificación es de baja altura, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener claro precisamente para poder clasificar las edificaciones. Otra cosa que tenemos que tener clara es la convención de signo. Llamaremos a presión positiva cuando ella entra a la superficie y negativa cuando actúa saliendo de la superficie. Por ejemplo, si viene la dirección del viento, que es esta, si ella viene en esta dirección, podemos ver, esto es una vista en planta de lo que sería el galpón, podemos ver que en la cara contra la que ella golpea actúa con una presión, porque entra con una presión positiva, es decir, esto va a ser positivo, y de la cara opuesta vamos a tener una cierta succión, es decir, una presión negativa, ¿ok? Esas cosas que tenemos que tener claras. En la cara en la que entra el viento, presión positiva, cara en la que sale va a ser una presión negativa, porque, bueno, está saliendo de la superficie, ¿ok? Esto a nivel ahorita ilustrativo. Luego, edificación de baja altura o edificio de baja altura. Es un edificio cerrado o parcialmente cerrado que cumple con las siguientes condiciones. Altura media del techo H menor o igual a 18 metros. ¿Ven? Altura media, recuerdan que la aprendimos a calcular. Y altura media del techo H no excede la menor dimensión horizontal del galpón. Es otra verificación que tenemos que hacer. Si cumple con esas condiciones, entonces es un edificio de baja altura. ¿Y por qué nos interesa clasificar esto? Porque dependiendo de si él es un edificio de baja altura, en nuestra edificación podríamos aplicar algún método más rápido que uno complicado al que necesitaríamos si nuestra edificación tiene gran altura o es de algún tipo irregular, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que sepan clasificar si su edificio o edificación es de baja altura. ¿Okay?
Bien, acaban de escuchar a Gabriela en una clase en la que nos ha dejado esos términos que son claves para comprender un poco más el uso del ASCE 716. La invitación es a que entres al enlace que estamos dejando en la descripción y te registres ahora mismo en nuestro próximo webinar. Este seminario gratuito es tu llave para conocer la metodología simple, práctica y automatizada que necesitas para aplicar el viento en estructuras de una manera segura y eficiente. Y por supuesto, no te vayas a perder la segunda parte de este video, con el que te mostraremos cómo debes clasificar la edificación o la clasificación del cerramiento de acuerdo a la cantidad de aberturas que pueden tener o no, para conocer finalmente qué método simplificado podrías aplicar en la determinación de las cargas. Déjanos saber en comentarios qué tanto te interesa este tema de la consideración del viento en edificaciones. No te olvides de dejar un like y será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.